Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Juan Cenizo. Había una vez una señora que tenía 3 hijos. 2 eran muy avispados y uno, que se llamaba Juan Cenizo, tenía fama de tonto. Y había también un rey que dijo que quien le hiciera un barco que caminara por agua y por tierra tenía derecho a casarse con su hija. Al saber esto, el mayor de los 3 hermanos dijo: «Yo se lo voy a construir para casarme con la princesa». Y le pidió a la mamá que le hiciera el avío y la comida para el viaje. La mamá le dio una torta bien preparada y lo despidió en la puerta de la casa. El mayor de los hermanos se fue a la montaña a tumbar palos, pero cuando iba a pasar a un río, se encontró con una señora que llevaba un niñito cargado y quien le pidió que le ayudara a pasar al muchachito. Entonces, el joven le respondió: «Yo no le mandé a que tuviera a ese niño». Y pasó negándose a hacer el bien que le pedía aquella señora. Llegó a la montaña, tumbó un palo y se puso a cuadrarlo. En eso, llegó un viejito y le preguntó: «¿Qué haces ahí, buen joven?». Y éste le respondió: «Trompos y cucharas». A lo que el viejito replicó: «Eso mismo te saldrá». Y todo el palo, mientras él trataba de cuadrarlo, se convertía en trompos y cucharas. Al fin, se cansó del esfuerzo inútil y se regresó a su casa, diciendo que él no podía hacer nada más. Entonces, el otro de los hermanos avispados anunció que él sí se iba a casar con la hija del rey, porque él sí iba a hacer todo ese barco. Y le dijo a la mamá que hiciera el avío y la comida para irse a la montaña. Y ella le preparó un bizcocho muy sabroso. Se fue el segundo hermano, y al ir al pasar el río, se encontró con la misma señora acompañada del niño, quien le dijo: «Hágame el favor y me pasa al niño hasta el otro lado del río». Pero el joven no quiso hacerlo, contestándole lo mismo que su hermano mayor. Se fue y la dejó allí sin ayudarla. Llegó a la montaña a tumbar palos. Tumbó el primero en el momento en que llegaba el mismo viejito de la otra vez. Este le preguntó: «¿Qué haces ahí, buen joven?». «Trompos y cucharas». Y el viejito replicó: «Eso mismo te saldrá». Insistió el viejito en preguntarle qué llevaba para comer y el joven le contestó: «Un bizcocho, pero es para mí solo». Desapareció el viejito mientras el segundo de los hermanos cuadraba y trozaba el tronco. Pero lo único que salía era trompos y cucharas. Hasta que el joven se aburrió de aquello y se regresó a su casa. Entonces dice el hermano que tenía fama de tonto, Juan Cenizo, que él sí se iba a casar con la hija del rey, porque él sí iba a hacer el barco que caminara por agua y por tierra. Y le dijo a la mamá que le preparara el avío y la comida para irse a la montaña. La mamá le dijo que si no lo había podido hacer sus hermanos avispados, ¿cómo iba a poderlo hacer él, que era tonto? Juan Cenizo le contestó que él se iba a ir de todas maneras. Y al final la mamá lo que le preparó fue un gallo, que era lo único que poseía el pobre Juan Cenizo. Al ir a pasar el río, salió la misma señora con el niño y le dijo a Juan Cenizo que le pasara el hijo. El joven tomó al muchachito con gran cuidado y lo pasó. Después hizo lo mismo con la señora. Llegó Juan Cenizo a la montaña y se puso a tumbar un palo. En eso llegó el viejito y le preguntó: «¿Qué haces ahí, buen joven?». Enseguida contestó Juan Cenizo: «Un barco que camine por agua y por tierra, para casarme con la hija del rey». Le preguntó entonces el viejito si tenía que comer, a lo que el joven respondió que traía un gallo que le había preparado su mamá y que podían comérselo entre los dos. Cuando terminaron de comer, le dijo el viejito que fuera a hacer el barco y desapareció. Pero cuando Juan Cenizo fue a tumbar más palos, encontró el barco ya hecho. Entonces se metió en el barco y se fue al palacio del rey. En el camino encontró a un hombre que le dijo: «Espera, ¿para qué me lleves?». Juan Cenizo le preguntó al desconocido qué estaba haciendo ahí, y este le contestó que iba a comerse una fanegada de maíz de una sola mascada. Y se agachó y se tragó todo el montón de maíz tostado que tenía delante, de una sola vez. Después
se subió al barco, con la aceptación de Juan Cenizo. Más adelante se encontraron a otro hombre que se estaba tomando un río de agua de un solo trago. Juan Cenizo paró el barco y le preguntó: «¿Qué haces ahí, buen hombre?». «Tomándome este río de un solo trago». Al momento se agachó y sorbió todo el río de un golpe. Juan Cenizo lo invitó a subir al barco y se lo llevó también. Más allá, llegaron donde un hombre que estaba tirando un ave que se encontraba a 300 leguas de distancia. Y le preguntó Juan Cenizo: «¿Qué haces ahí, buen hombre?». Y éste le contestó que estaba tirando un ave. Al momento disparó y la tumbó. Juan Cenizo lo invitó a subir al barco y siguió el viaje con el nuevo compañero. Más adelante, encontró un hombre que estaba soplando con una de las ventanas de la nariz y con el aire tumbaba toda una montaña. Juan Cenizo le preguntó: «¿Qué haces ahí, buen hombre?». Y éste le contestó que estaba tumbando una montaña con el soplido de una sola ventana de su nariz. Juan Cenizo le dijo que quería seguir viaje con él, que se subiera al barco, y el hombre así lo hizo. Cuando llegaron a la casa del rey, les dijeron a los guardias que llevaban el barco que el rey quería, y los dejaron pasar. Cuando los guardias preguntaron quién había hecho el barco, los hombres señalaron a Juan Cenizo, que tenía aspecto de tonto. Lo llevaron entonces ante la princesa. Pero ésta, cuando lo vio, dijo que ella no se casaría con ese tonto tan feo. Y le insinuó a su padre que le dijera al tonto que si se comía toda la comida que ella pusiera, se casaría con él. Y Juan Cenizo contestó que si le permitían un compañero, sí se la comía. El rey, pensando que de todos modos era imposible cumplir con aquella prueba, le dijo que que buscara uno de sus compañeros. Juan Cenizo se llevó al que se comió la fanegada de maíz de una mascada, y al momento el hombre se comió toda la comida que le presentaron. Al ver que toda la comida había desaparecido, la princesa agregó que sí se casaría con el tonto si tomaba todas las bebidas que ella le pusiera. Y Juan Cenizo respondió que si le permitían un compañero, él se tomaría todo lo que ella le pusiera. El rey, viendo que sería imposible cumplir con la segunda prueba, dijo que que podía buscar al compañero que él quisiera. Entonces Juan Cenizo buscó al que se había sorbido el río de un solo trago, y al momento, sin que el joven tuviese que probar siquiera bebida alguna, se tomó toda la bebida de un sorbo. Ante lo sucedido, la princesa inventó un nuevo requisito. Aceptaría al tonto si él le tumbaba de un tiro la piedra del anillo sin hacerle daño a la mano ni al anillo. Como le aceptaron un compañero, con la venia del rey, Juan Cenizo se buscó al tirador que acertaba a 300 leguas de distancia. Este disparó y tumbó la piedra del anillo sin que la princesa se diera cuenta siquiera. A pesar del tercer triunfo de Juan Cenizo, la princesa insistía que no se casaría con ese tonto. El rey le decía que debía casarse con él, ya que había salido bien de todas las pruebas que le impusieron. Entonces ella inventó una nueva, que se casaría con él si le traía un vaso de agua de la fuente más lejana antes de que llegara la paloma mensajera que ella iba a soltar. Juan Cenizo consiguió que una vez más le aceptaran que le ayudase un compañero, y se buscó al que echó por tierra toda una montaña con el soplo de una de las ventanas de la nariz. El resoplido de este fue a la fuente más lejana y trajo el vaso de agua antes de que llegara la paloma mensajera, a lo cual botó hacia atrás. Entonces el rey le dijo a su hija: «Ahora sí, tienes que casarte con él». La princesa al fin tuvo que casarse con Juan Cenizo, y ese mismo día le pidió que así como podía hacer tantas cosas raras que nadie era capaz de hacer, que se hiciera como los demás, que se quitara ese aspecto de tonto y se fabricara un palacio mejor que el de su padre el rey. A la mañana siguiente se cumplieron sus deseos, y sin saber cómo, Juan Cenizo dejó de parecer tonto, y ambos se hallaron en un palacio mejor que el del rey. Los guardias, al ver esto, llamaron al rey y le dijeron que al frente había un palacio mejor que el suyo. El rey mandó al tonto la orden de que viniera donde él. Y Juan Cenizo le contestó
que la misma distancia había de su palacio al del rey, que del palacio del rey al suyo, y que por lo tanto viniera él. Fue el rey al palacio de Juan Cenizo. Al ver que el tonto ya no lo era, se quitó la corona y se la puso a él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en tu reproductor favorito de podcast. No te olvides suscribirte para recibir los nuevos cuentos que vayamos produciendo. Y hállanos en las redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook como Cuentos por Andrés Escobar.